Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Te sale una carta maravillosa, mi querido Sagitario. La carta de la sacerdotisa, una carta de evolución, una carta que te está diciendo que ya estás preparado y preparada a algo que tú de repente quieres hacer o estás esperando. Pero sobre todo, cariño, la carta de la sacerdotisa también es una carta de despertar, mi querido Sagitario. Siento, corazón, que a partir que tú mires esta lectura, o posiblemente puede ser que ya está pasando, es como que tú notas un cambio en tu vida, o estás notando un cambio en tu vida. A lo mejor estás más espiritual, a lo mejor estás más intuitivo, más intuitiva. Inclusive puede ser que te esté interesando mucho todo el tema de lo desconocido, como las energías, las cartas, el universo, etcétera, etcétera. Eso es porque tú estás en un despertar, mi querido Sagitario. Eso es porque tú estás evolucionando o porque tú simplemente ya estás preparado para poder encontrar a ese ser maravilloso que tú siempre has llevado dentro. Porque es una carta preciosa, es una carta como que nos hacen recordar al ermitaño, sabiduría pura, Sagitario. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Muy bien, vamos a ver. También representa a los padres, pero vos saca más cartas para ver qué tipo de mensaje me quiere entregar. Me sale Capricornio. Me sale Tauro o Virgo, me sale Géminis, la sacerdotisa, otra vez te salió, me sale Virgo, uno más, Piscis o Acuario, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales, cariño, vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen? La letra S, la letra U, la letra E, la letra C y la letra V. Continuamos con el tarot Z. A ver. Mi querido Sagitario, ¿por qué me sale la carta de la sacerdotisa? Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. El karma, Sagitario. O todo empieza a ponerse en orden, o simplemente las energías van a estar lo que es a tu favor. La carta de la justicia. Hay algo que tú has estado pidiendo de corazón. No es que tú de repente estuvieras pidiendo maldad o estuvieras pidiendo de repente que le pase algo negativo a una persona. No, tú simplemente estás pidiendo justicia o estás pidiendo que las cosas se aclaren, Sagitario. Y tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa con la carta de la justicia. Es como que tu oración ha sido escuchado por Dios. Es como que tus plegarias, el universo te recompensa, Sagitario. El otro mensaje también que te puedo decir con estas dos cartas, que son dos cartas muy fuertes, si tú estás teniendo algún tipo de problema legal, posiblemente va a haber lo que es una solución, o de repente, cariño, la justicia va a estar apoyándote lo que es en esta transición. El otro mensaje también, cariño, los padres. Los padres. Es como que hay un grupo de ustedes, sea padre, sea abuelo, sea una persona que están en conexión, es como que quiere posiblemente protegerte o decirte algo para tu tranquilidad. Entonces, tienes que estar atento y atenta a los sueños. A los sueños. Hay algo maravilloso que te quieren entregar, tus seres de luz. Hay una protección que te quieren dar. Vamos a seguir. La carta de la templanza, sí, algo espiritual, cariño. Hay algo espiritual. No sé por qué siento como que los ángeles, los arcángeles, el universo te quiere arropar, te quiere proteger.
quiere prácticamente que tú pares de sufrir, quiere prácticamente que tú, cariño, encuentres tu luz, encuentres la verdad, porque te sale la carta de la templanza al costado de la carta de la justicia, mira, y tenemos la sacerdotisa. Mi querido Sagitario, ¿algunos de ustedes están haciendo algo para su recuperación? ¿Algo espiritual? Yo qué sé, a lo mejor te estás haciendo una limpia, estás yendo a una persona que conoce del tema, o me dice Richard, me estoy entregando más lo que es en la religión, en la fe. Si tú estás haciendo esto, tenlo por seguro que esto está funcionando o va a funcionar. Porque son 3 cartas prácticamente de sabiduría, de sanación y de justicia, Sagitario. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, la carta también del 4 de bastos y la carta del rey de oros, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, alguna vez es como que te preguntas y te preocupa la relación. Te preocupa quizás si va a haber una oportunidad con esa persona, si vosotros van a envejecer juntos, si hay futuro con esa persona. Te preocupa mucho, ¿vale? Es como que hay un grupo de ustedes que es muy importante la estabilidad emocional con alguien. ¿Por qué? Porque en el presente tenemos la carta del 2 de copas, que representa la familia, que representa la unión. Y como carta guía, la carta de la sacerdotisa, que tú no solamente buscas algo pasatiempo, tú estás buscando algo para el futuro. O te preocupa posiblemente, vamos a suponer, la salud, la estabilidad, la tranquilidad de tu pareja. O de los tuyos, de los hijos también. En estos momentos tú, mi querido Sagitario, aparte que tenemos la carta de la sacerdotisa, es como que tú quieres proteger a alguien o quieres proteger a los tuyos. Es como si fueras una gran madre, un gran padre. A lo mejor tú en estos momentos estás muy tenso, muy preocupado, muy preocupada por tu pareja, por tu hijo, por tu amigo, por tu familia. No es necesario que tú seas padre, que tú seas madre, pero tienes como esa energía de protección, de sabiduría. Quieres aconsejar a una persona, quieres hablar con una persona, quieres tomarle de la mano y decirle, todo va a estar bien. Aquí estoy yo contigo, cariño. Siento que te estás entregando mucho por alguien. Y esto habla bien de ti, Sagitario. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del colgado. La carta también del caballero de oros. Y aquí la carta del 4 de copas. Muy bien. Algunos de ustedes te preocupa mucho... a lo mejor me dice Richard, me preocupa mucho la estabilidad económica, quizás de tus hijos. A lo mejor hay una persona que tiene una deuda también y te preocupa mucho la estabilidad económica. Tú quieres hacer algo por ellos, cariño. Tú quieres ayudar, tú quieres intervenir. Pero te preocupa mucho, mucho, mucho la economía de alguien. Especialmente de personas jóvenes, ¿vale? Especialmente de personas jóvenes. O hay un personaje que viene como a reclamarte, que viene como a cobrarte. Y no es porque tú de repente no quieras pagar, simplemente porque hay un grupo de ustedes que en estos momentos quizás estás pasando por un mal momento, pero te están exigiendo. Puede ser desde el banco, puede ser una entidad financiera, una persona X, pero no es porque tú no quieres, cariño. Vamos a sacar más cartas. La carta del ermitaño y cierras con la carta del caballero de copas. Vale. El otro mensaje, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte para la vida de ustedes. Parece que hay una persona que es como que te da un poco de cal y un poco de arena. Es como que hay una persona que vuelve, vosotros se reconcilian, todo marcha bien, pero luego es como que esta persona no se decide, va muy lento, tú no sabes qué papel estás jugando, tú no sabes si eres su pareja, si eres su amante, si eres su novio, amigo con derecho a roce. Y esta situación como que a algunos de ustedes te afecta lo que es anímicamente.
una pequeña depresión. A veces quieres soltar, a veces quieres pasar página, pero luego no sabes qué decisión tomar también. Parece como que estuvieras lidiando con una persona que es muy inseguro, muy insegura, mi querido Sagitario. No, con esto no te digo que esta persona no te quiera, tiene sentimientos por ti, pero a lo mejor tú estás esperando algo más. A lo mejor tú me dices, Richard, yo quiero casarme, yo quiero vivir con esta persona, yo quiero verlo continuamente y solamente nos vemos una vez a la semana. ¿Qué está pasando? Es una persona que le cuesta decidirse, mi querido Sagitario. Tiene sentimiento por ti, pero es como una tortuga. Es muy lento este hombre o esta mujer. Paciencia. Recuerda que aquí la persona adulta eres tú, ¿vale? No quiere decir que seas adulta por la edad. Simplemente la persona más inteligente, la persona más centrada, la persona que sabe lo que quiere, eres tú. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro, me dicen. Un mensaje del oráculo, vamos a ver, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, un mensaje del oráculo. A ver, dice... El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje que te entrega el oráculo es avance, cariño. Si este mensaje lo llevamos a esa situación de que hay una persona que te va dando largas y que tú no sabes en qué lugar estás en esa relación, el oráculo aconseja que tú deberías continuar con tu vida. Quizá de repente de esa manera esa persona reaccione, cariño, porque aquí te está diciendo, rompe las barreras y continúa con tu vida, mi querido Sagitario. El otro mensaje también, Sagitario, si tú de repente quieres hacer un proyecto, también te dice que tienes que pensar en ti. También te aconseja que tienes que volver a reconstruir tu vida, que no te quedes solo, que no te quedes sola, que no te quedes estancado o traumado, traumada quizás por una relación que no funcionó. Te está diciendo avanza. Entonces, tú tienes que llevar este mensaje a tu terreno, a lo que tú estás viviendo en estos momentos. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, al costado la carta de la Reina de Copas. Vale. Hay una persona que te observa, hay una persona que es consciente de que tú a lo mejor estás pasando un momento muy triste. A lo mejor esta persona a ti te interesa, vosotros pues no terminan de entenderse, o ustedes están separados y te gustaría saber si esa persona te piensa. Sí, esta persona te piensa, pero va su rollo. Está en su mundo, está como atrapado, posiblemente con una conexión. Y si tú me dices, Richard, ¿esa persona, la conexión es real? ¿Es amor? No, es una conexión más pasional. Parece como que estuviera enganchado o enganchada a una persona en la parte pasional. O de repente lo que esta persona busca de ustedes es más pasional. Porque tenemos la carta del Rey de Bastos y la carta de la Reina de Copas aquí. Hay una conexión pasional. La carta del As de Espada me dice, cariño, a ti te gustaría saber qué es lo que pasa por su mente, por su cabeza, o te gustaría saber cuáles son las intenciones. Si tú estás lidiando con una persona de esta manera, esta persona, su intención es más pasional, que con el tiempo de repente las cosas cambian. Sí, puede cambiar, como dice en esa frase, el roce hace el cariño, pero ahora lo que siente por ti es más pasional. Si tú de repente me dices, Richard, pero entonces ¿por qué me dice que me quiere y luego se va?
A lo mejor de repente te dice que te quiere para que tú te tranquilices, pero es cierto que la conexión más fuerte es más pasional. Si hacemos una escala del 1 al 10, a lo mejor esta persona, cariño, está sintiendo algo por ti, pero tampoco para que ahora tome lo que es una decisión. Te vuelvo a repetir que es pasional, cariño. La carta del Sol y tenemos lo que es la carta del Emperador, cariño. Algunos de ustedes han discutido, algunos de ustedes se han separado, pero sin embargo el pensamiento, la conexión continúa. Pero todavía hay mucha tensión, todavía hace falta tiempo para que esta persona vuelva a tu vida, ¿vale? Va a volver a tu vida, pero hace falta tiempo, me dice mi querido Sagitario. Paciencia, cariño, paciencia, ¿vale? No te desesperes, hace falta tiempo. Vamos a ver qué me dice en economía, Sagitario. Vamos a ver qué me dice en economía, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del diablo, la carta del emperador. Tienes problemas en tu trabajo o tienes problemas con tu jefe o compañeros de trabajo. Algunos de ustedes, ¿vale? O me dice, Richard, no sé qué me pasa, que el dinero se me va como agua. La carta de la muerte me dice, tendrías que replantearte en hacer algo diferente o buscar otro tipo de ingreso, otro tipo de trabajo. La carta de la templanza, que si tú lo haces, hay algo maravilloso que te está esperando, me dicen. Hay algo precioso que te está esperando, o ahí está tu futuro. Y la carta del Papa, inclusive, cariño, con contrato, permanencia, reconocimiento. Entonces, estás en el lugar equivocado, estás tratando con las personas equivocadas, o ese trabajo no es para ti. Vamos a continuar, vamos a ver las características. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Las características. Me dice, muchos de vosotros, solteros y solteras, van a conocer a una persona muy especial. Puede ser de cualquier signo, ¿vale? Aquí me dice elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Cómo lo vas a reconocer esta persona al margen del signo? Hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más moreno, más morena, más blanco, más rubio, viceversa, pero es una conexión importante, especial. Algunos de ustedes se van a comprometer con una persona. O vas a conocer a una persona que te lleva a un compromiso. La carta de la Reina de Bastos, a lo mejor este encuentro, esta conexión va a ser en una discoteca, en un concierto. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Desde el primer momento que vosotros se miren, tú vas a sentir como una conexión muy fuerte. Esta persona puede ser de rasgos mulatos, pero también puede ser rubio o rubia, pero la conexión es muy fuerte. La carta del 6 de copas. Muchos de ustedes arrastran un recuerdo. Hay un recuerdo posiblemente de papá, de mamá, de la infancia, o extrañas mucho a una criatura también, sea hombre o sea mujer. Muchos de vosotros posiblemente puede ser que están lidiando con personas de elemento agua. Leo, Sagitario, Aries, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Lo siento, Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona puede ser delgado o delgada, cabello corto, puede ser que tenga canas. Le gusta vestirse de una forma clásica, le encantan las botas, camisas a cuadros, tejanos, jeans, pantalón jeans. Algunos de ustedes de repente han tenido mascotas con esta persona, o tú de repente, esta persona tiene una mascota, tiene un perro, un labrador, veo aquí, mi querido Sagitario, un labrador. La carta del carro, hay una persona del signo Cáncer que viaja mucho, que a lo mejor de repente es una persona con la cual tú tienes una conexión muy fuerte. Esta persona puede ser que sea de piel morena o más moreno que ustedes. Es una persona con mucha energía, pero es una persona que a pesar que viaja mucho, vosotros siempre vuelven a encontrarse otra vez. Bendiciones, mi querido Sagitario. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Yo sinceramente, cariño, siento que te viene algo bueno, algo maravilloso, ¿vale? Pero recuerda lo que te dice el oráculo. Tienes que avanzar. No puedes anteponer tu futuro ante los demás. Si una persona no quiere caminar contigo de la mano, posiblemente ha llegado la hora de soltar a esa persona. Hasta la vista, Sagitario. Bendiciones de corazón.